¿Es pecado ser rico? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es un pecado o una bendición? Bienvenidos a este vídeo. La riqueza es un tema que ha sido abordado en la Biblia de diversas maneras, desde las historias de grandes líderes que fueron bendecidos con grandes riquezas, hasta las enseñanzas sobre cómo administrar correctamente los recursos que se nos han dado. Por tanto, es preciso entender cómo la Biblia ve la riqueza y su relación con la fe. Además de responder a la pregunta principal, también se buscará 1. Ayudarlos a entender cómo la riqueza puede ser vista como una bendición de Dios y cómo puede ser usada para su gloria. 2. Mostrar los peligros y tentaciones que pueden surgir al poseer grandes riquezas y cómo podemos evitarlos. 3. Enseñar principios bíblicos sobre cómo administrar correctamente la riqueza y ser buenos mayordomos de lo que se nos ha dado. 4. Fomentar la reflexión y el diálogo sobre la relación entre la riqueza y la fe, y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Este vídeo busca ofrecer una visión equilibrada y bíblica sobre la riqueza y su relación con la fe, respondiendo a preguntas comunes y brindando enseñanzas prácticas para aquellos que desean administrar sus recursos de manera sabia y honrar a Dios con su riqueza. La riqueza en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la riqueza era vista como una señal de bendición y prosperidad de Dios. Los líderes del pueblo de Israel, como Abraham, Isaac y Jacob, eran descritos como hombres ricos y prósperos. La riqueza también se veía como una bendición de Dios en los tiempos de David y Salomón, cuando Israel se convirtió en una nación rica y poderosa. Un ejemplo de esto se puede ver en Génesis capítulo 13 versículo 2, donde se describe a Abraham como muy rico en ganado, en plata y en oro. La riqueza de Abraham se consideraba una bendición de Dios y un símbolo de su favor. Del mismo modo, en Proverbios capítulo 10 versículo 22 se dice que la bendición del Señor enriquece, y no añade tristeza con ella. Sin embargo, también hay pasajes que advierten sobre los peligros de la riqueza y la importancia de no confiar en ella en lugar de confiar en Dios. En Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18, se nos recuerda que Dios es el que nos da la capacidad de hacer riqueza, y que no debemos olvidar nunca que es Él quien nos da todo lo que tenemos. También se nos recuerda que no debemos confiar en la riqueza o en nuestra propia fuerza, sino en Dios. Un ejemplo de esto se puede ver en el libro de Eclesiastés, donde el autor reflexiona sobre la vanidad y la transitoriedad de las riquezas terrenales. En Eclesiastés capítulo 5 versículos 10 y 11, se nos recuerda que la riqueza puede desaparecer tan rápido como llegó, y que no podemos llevárnosla con nosotros cuando morimos. Por lo tanto, es importante no poner nuestra confianza en la riqueza, sino en Dios, quien nos da todo lo que necesitamos. Otro ejemplo de esto se puede encontrar en el libro de Job, donde el personaje principal es un hombre rico y próspero, pero que pierde todo lo que tiene. A través de la historia de Job, se nos recuerda que la riqueza no es una garantía de felicidad o éxito en la vida, y que incluso aquellos que son bendecidos con riquezas pueden perderlo todo. La verdadera fuente de seguridad y bendición proviene de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él, no de nuestras posesiones materiales. Además, el Antiguo Testamento también destaca la importancia de usar la riqueza de manera responsable y generosa. En el libro de Levítico, se describen las leyes de la cosecha, que incluyen la obligación de dejar un porcentaje de los cultivos para los pobres y los extranjeros. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, se nos recuerda que siempre habrá pobres en la tierra, y se nos anima a ser generosos y compartir nuestras bendiciones con los necesitados. La generosidad también se ve como una forma de agradecer a Dios por sus bendiciones. En Proverbios capítulo 19, versículo 17, se nos dice que el que tiene compasión del pobre presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra. Dar a los necesitados es visto como un acto de servicio a Dios, y es una forma de demostrar nuestra gratitud por las bendiciones que hemos recibido. La riqueza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la riqueza y la economía siguen siendo temas importantes, y se profundiza en ellos de varias maneras. En Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21, Jesús nos exhorta a no acumular tesoros en la tierra,
sino acumular tesoros en el cielo, donde no se corroen ni se roban. Jesús nos advierte que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. En otras palabras, si nuestra mayor preocupación es acumular riqueza material en la tierra, nuestra fe en Dios puede ser cuestionable. En Lucas capítulo 16 versículo 11, Jesús nos dice que si no somos fieles con las riquezas injustas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas? Aquí, las riquezas injustas se refieren a las riquezas materiales, que no son verdaderas riquezas a los ojos de Dios. En lugar de acumular riqueza material, debemos ser fieles con lo que se nos ha dado, usando nuestros recursos para hacer el bien y avanzar en el reino de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19, el apóstol Pablo también da instrucciones sobre cómo deben usar los cristianos sus riquezas. Él nos dice que no debemos confiar en las riquezas, sino en Dios, que nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Además, debemos hacer el bien con nuestras riquezas, ser generosos y estar dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás. Otro ejemplo interesante se encuentra en la historia del joven rico, en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. El joven le pregunta a Jesús qué debe hacer para obtener la vida eterna, y Jesús le dice que debe seguir los mandamientos. Cuando el joven dice que ha seguido los mandamientos, Jesús le dice que aún le falta algo, debe vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. El joven rico se va triste, porque no está dispuesto a renunciar a su riqueza. Esta historia demuestra que a veces, la riqueza puede convertirse en un obstáculo para seguir a Dios. Jesús no está diciendo que todos debemos vender todas nuestras posesiones y vivir en la pobreza, sino que debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que nos impida seguir a Dios de todo corazón. Además, en el Nuevo Testamento se habla también sobre la relación entre la riqueza y la fe. En Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6, el apóstol nos exhorta a que no seamos injustos con los trabajadores, y nos dice que aquellos que han acumulado riqueza a costa de la explotación de los demás se han condenado a sí mismos. Este pasaje es un llamado a la justicia económica y a la responsabilidad social, y nos recuerda que como cristianos, no podemos ignorar las consecuencias de nuestras acciones económicas. Por otro lado, también se habla sobre el papel de la providencia divina en la economía. En Filipenses capítulo 4 versículo 19, el apóstol Pablo nos dice que Dios proveerá todo lo que necesitamos según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que nuestra seguridad financiera no debe estar basada en nuestras propias capacidades o logros, sino en la provisión divina. Así, la riqueza puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo la usemos y cómo afecte nuestra relación con Dios y con los demás. Como cristianos, debemos buscar siempre usar nuestras riquezas de manera sabia y justa, para avanzar en el reino de Dios y para ser una bendición para los demás. La bendición de la prosperidad. En la Biblia, encontramos varios textos que hablan de la riqueza como una bendición de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, se lee, «Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día se ve». Aquí, se destaca que Dios es quien da el poder para hacer riquezas, y que esta riqueza es una confirmación del pacto que hizo con los padres de la comunidad. Asimismo, en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 11, Pablo exhorta a los corintios a ser generosos en sus donaciones para la obra de Dios, asegurándoles que el Señor recompensará su generosidad con más bendiciones económicas. En el versículo 8, se lee, «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Estos pasajes bíblicos nos muestran que la riqueza puede ser vista como una bendición de Dios, y que no es necesariamente mala en sí misma. De hecho, la prosperidad económica puede ser utilizada para hacer el bien, para ayudar a los demás y para cumplir los propósitos divinos en la tierra. Por esta razón, es importante que los cristianos que reciben bendiciones económicas las utilicen de manera sabia y responsable, recordando siempre que la verdadera riqueza está en las cosas eternas, no en las materiales. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19, se lee,
a los ricos en este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. En resumen, la Biblia presenta una visión equilibrada sobre la riqueza, reconociendo tanto su potencial como una bendición de Dios, como su peligro potencial de corromper y alejar a las personas de Él. Por lo tanto, los cristianos deben buscar la sabiduría y la guía de Dios en el manejo de sus finanzas y la búsqueda de la prosperidad material, siempre manteniendo una actitud de humildad y generosidad hacia los demás. Los peligros de la riqueza. En la Biblia, la riqueza es a menudo retratada como una bendición de Dios, pero también se nos advierte sobre los peligros y tentaciones que vienen con ella. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 nos dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí se nos advierte sobre el peligro de caer en la tentación y el deseo insaciable de acumular riquezas. Hay varios peligros y tentaciones que pueden surgir al poseer grandes riquezas. Uno de ellos es la tentación de poner nuestra confianza en la riqueza y no en Dios. Como dice Proverbios capítulo 11 versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como ramas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra seguridad y felicidad están aseguradas por la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria, pero la verdad es que solo Dios puede darnos verdadera seguridad y protección. Otro peligro es la tentación de ser egoísta y acumular riquezas para nuestro propio beneficio, sin preocuparnos por los demás. Como dice Lucas capítulo 12 versículo 15, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En lugar de acumular riquezas para nuestro propio beneficio, debemos buscar maneras de compartir nuestra riqueza y ayudar a los demás. También existe el peligro de que la riqueza nos aleje de Dios y nos haga olvidar la importancia de nuestras relaciones con los demás. Como dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La riqueza y el éxito pueden ser seductores y distraernos de nuestra relación con Dios y nuestras responsabilidades hacia los demás. Además, el apóstol Santiago advierte sobre el peligro de confiar en la riqueza en lugar de en Dios, en Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6. En este pasaje, se muestra cómo la riqueza puede corromper a aquellos que la poseen y llevarlos a explotar a los pobres y necesitados. La riqueza también puede distraernos de nuestra verdadera misión como seguidores de Jesús. En Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21, Jesús cuenta la parábola del hombre rico que acumuló grandes riquezas pero se olvidó de Dios y de su deber de compartir con los necesitados. En lugar de acumular tesoros en la tierra, Jesús nos llama a acumular tesoros en el cielo, donde la riqueza no puede ser destruida ni robada. En conclusión, aunque la riqueza puede ser una bendición de Dios, también puede ser un peligro y una tentación para aquellos que la poseen. Debemos mantener una actitud humilde y agradecida hacia Dios, confiando en Él en lugar de en las riquezas. Debemos estar dispuestos a compartir con los necesitados y mantener nuestro enfoque en nuestra verdadera misión como seguidores de Jesús. La administración de la riqueza. Nos enfocaremos ahora en la administración de la riqueza y cómo ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña la importancia de ser generosos y de dar a los necesitados. En Proverbios capítulo 19 versículo 17 se nos dice que el que se compadece del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 se nos recuerda que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 es una de las parábolas más conocidas de Jesús, en la que se cuenta la historia de un hombre rico que entrega diferentes cantidades de dinero a sus siervos antes de irse de viaje.
A uno le da 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. Cuando el hombre regresa, pide cuentas de lo que han hecho con el dinero. Los 2 primeros han invertido su dinero y han generado ganancias, y son alabados por su diligencia. El tercer siervo, sin embargo, ha enterrado su talento en la tierra, y es reprendido por su falta de acción. La lección de la parábola es clara: Dios nos ha dado dones y recursos, y espera que los usemos para su gloria y para beneficio de los demás. Lucas capítulo 12 versículos 42 al 48 es otra enseñanza de Jesús sobre la responsabilidad de administrar lo que se nos ha dado. Jesús cuenta la historia de un mayordomo que tiene la tarea de administrar la casa de su amo. Si es fiel en esa tarea, será recompensado cuando el amo regrese. Pero si es infiel y abusa de su posición, será castigado severamente. La enseñanza de esta parábola es que todos somos responsables ante Dios por lo que se nos ha confiado, y debemos administrarlo con sabiduría y fidelidad. Proverbios capítulo 22 versículo 7 es un texto que nos advierte sobre los peligros de la deuda. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este proverbio nos recuerda que endeudarse puede tener consecuencias graves, y que aquellos que prestan dinero a menudo tienen el poder en la relación. En conjunto, estos textos bíblicos nos enseñan que la riqueza y los recursos que tenemos no son para nuestro propio beneficio egoísta, sino que deben ser utilizados para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Debemos administrar sabiamente lo que se nos ha dado, invertirlo en cosas que tengan un impacto positivo en el mundo y evitar la tentación de la avaricia y la acumulación de riqueza. Además, debemos ser conscientes de los peligros de la deuda y ser responsables financieramente. En última instancia, nuestra riqueza y recursos deben ser vistos como un regalo de Dios que debemos administrar con diligencia y fidelidad. ¿Es pecado ser rico? La pregunta de si es pecado ser rico es una cuestión que ha sido objeto de debate durante siglos. Hay quienes afirman que la riqueza es una bendición de Dios y que ser rico es un reflejo de la prosperidad divina, mientras que otros argumentan que la riqueza puede llevar a la avaricia y al egoísmo, lo que va en contra de los principios bíblicos. En primer lugar, es importante destacar que la Biblia no condena la riqueza en sí misma, sino más bien la forma en que se adquiere y se administra. En Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21, Jesús dice: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que no hay nada malo en tener riquezas, pero debemos tener cuidado de no hacer de ellas nuestra principal fuente de felicidad y seguridad. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en nuestras posesiones materiales. En Lucas capítulo 16 versículo 11, Jesús afirma: Si no han sido confiables en el manejo de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Esto significa que nuestra forma de manejar la riqueza terrenal es un indicador de nuestra capacidad para manejar las cosas más importantes, como el amor, la verdad y la fe. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19, se nos dice que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios, quien nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Debemos ser generosos y compartir lo que tenemos con los demás, y de esta manera almacenar para nosotros mismos tesoros en el cielo. Por otro lado, la Biblia también nos advierte sobre los peligros de la riqueza y la tentación de la avaricia. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10, se nos dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en trampa, y en muchas codicias insensatas y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos, codiciando, se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. En Proverbios capítulo 22 versículo 7 se dice: El rico domina sobre los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esta enseñanza nos recuerda que la riqueza puede ser un obstáculo para la justicia y la equidad, y que aquellos que tienen riquezas tienen una mayor responsabilidad de ayudar a aquellos que no las tienen. En conclusión,
ser rico en sí mismo no es un pecado, pero la forma en que adquirimos y manejamos nuestra riqueza puede serlo. Si confiamos en Dios y somos generosos con los demás, podemos usar nuestra riqueza para hacer el bien y glorificar. Por lo tanto, ¿es pecado ser rico? La respuesta bíblica es que no, pero es importante mantener una actitud de humildad y gratitud hacia Dios por las bendiciones recibidas y usar nuestras riquezas de manera responsable y para el bien de los demás. Al reflexionar sobre la relación entre la riqueza y la fe, veamos cómo es nuestra actitud hacia el dinero y si las posesiones afectan nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Están utilizando sus riquezas para servir a Dios y a los demás, o están siendo egoístas y codiciosos? En última instancia, la Biblia nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y confiar en que Él nos proveerá todo lo que necesitamos. Debemos ser agradecidos por las bendiciones que hemos recibido y ser generosos con los demás, especialmente con los más necesitados. Es importante tener una comprensión equilibrada de ellos. Al mantener una actitud de humildad y gratitud hacia Dios y usar nuestras riquezas de manera responsable y generosa, podemos honrar a Dios y bendecir a los demás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Queremos agradecerle por haber visto nuestro vídeo sobre la riqueza y la economía en la Biblia. Esperamos que haya disfrutado y aprendido de nuestra presentación y que haya encontrado algunas respuestas a sus preguntas sobre este tema. Recordamos que la Biblia es una fuente de sabiduría y enseñanzas para nuestra vida diaria, incluyendo nuestra relación con el dinero y la riqueza. Esperamos haber podido transmitir la importancia de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, y cómo podemos usar nuestras riquezas para bendecir a otros y honrar a Dios. Gracias por su tiempo y atención. Esperamos que este vídeo haya sido una bendición para usted. Por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido. Que Dios le bendiga.